Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está uniendo, ya sea a través de radio, televisión, internet, aquí en la iglesia local, le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos, hermanos, en el día de resurrección, la resurrección de Jesucristo. Y por eso le damos la gloria, la honra y la alabanza. Así de que si usted ha traído su Biblia, pues ábrala por favor a la primera carta de Corintios en el capítulo 15, que es el himno de la resurrección. Y váyase casi a los últimos versículos, verso 57 y 58. Ahí el apóstol ya hizo su reflexión en cuanto a este himno, en cuanto a lo que es la resurrección y cómo nosotros debemos de conducirnos en esta vida. Pero ya en el epílogo comienza él a decir estas palabras que traen fuerza hasta nuestros días. Así de que dice el Señor en su palabra, búsquela conmigo, por favor. Amén. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa es la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Cierren sus ojos conmigo, por favor, y vamos a creerle al Señor en esta hora. Padre, en esta hora, Señor, te estamos dando la gloria, la honra, la alabanza, porque tú eres Dios, porque tú eres Rey, para siempre tu misericordia. Y ahora, Señor, yo te pido, Padre Santo, que venga tu Espíritu Santo, trayendo a nosotros, Señor Jesús, ese discernimiento, esa bendición, Señor, que hay sobre nosotros. Te pido, Padre, de que en este día tú aceptes nuestra bendición, nuestro agradecimiento, nuestro corazón, que seas tú, Señor Jesús, bendecido, que nosotros hagamos una diferencia, un cambio radical en nuestras vidas, que no seamos ya los mismos, sino que podamos nosotros ver la razón por la cual tú tuviste, Señor Jesús, esa gran bendición de darnos salvación, y no solamente salvación, sino que ahora, Señor, con la resurrección, vida eterna. Usa mis labios y llénalos de tu palabra en el nombre de Jesús. El pueblo dice, amén. Hermanos, pueden poner atención hoy, sí. En este día, hermanos, debemos de estar agradecidos por lo que Él es, por lo que Él hizo y por lo que Él va a hacer. Porque de los días que debemos nosotros de tener celebración es este. Y la palabra nos habla en el himno de la resurrección de esta bendición que está en un proceso, describiendo claramente todas las cosas. Pero quiero que se regrese al texto original, porque deseo yo, hermanos, escudriñarlo junto con ustedes, porque yo siento que es de bendición. Cuando la palabra se repite es porque es importante, y yo creo que es importante traer esa bendición. Entonces, aquí en la palabra del Señor está el verso 57 y dice, mas gracias sean dadas. ¿Cuántos en esta hora le podemos dar gracias a Dios? Y si le da gracias a Dios, déselo de corazón, dele un aplauso al Señor, porque Él vive y reina para siempre. En esta hora te damos gracias, tu pueblo te alaba, porque es el que vive y reina. ¿Por qué le estamos dando gracias al Señor? Dice la palabra del Señor, porque Él nos ha dado la victoria. Y eso de la victoria, hermanos, fue a través de nuestro Señor Jesucristo. Así de que Él es victorioso. ¿Sabe por qué? Porque Él murió y Él resucitó.
Y porque nosotros, hermanos, somos parte de esa naturaleza divina y ahora nosotros podemos decir gracias, Señor, porque tú me has ayudado. Gracias, Señor, porque tú me has dado esta gracia. Y luego dice la palabra de Dios, el próximo verso es una condición para aquel que esté en Cristo. El verso 58 no es un verso que es para todos. Fíjense bien lo que dice. Así que, hermanos míos amados, ¿cómo debe de estar el cristiano? Márquelo, por favor. Firmes y constantes. ¿Cuál es la condición? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Hasta cuándo debemos de dejar de crecer? Siempre hay que crecer. Amén. Muchos están 3 meses bien con el Señor, otros son cristianos de temporadas, pero aquí no nos está hablando de cristianos de temporadas ni de 3 meses. Aquí nos está hablando la palabra de ser siempre esforzados y constantes. De lo contrario, nosotros no vamos a agradarle al Señor, sabiendo, y aquí está la retribución, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es un trabajo que requiere compromiso, requiere, hermanos, esfuerzo, fe, obediencia, pero también requiere que sepamos que el amo paga bonito a quien bien le sirve. El amo no nos va a pagar con dólar, ni con euro, ni con Bitcoin. El Señor nos va a pagar con su moneda, la moneda del rey. Y esa moneda, hermanos, es la que Él nos da a través de las bendiciones. Y también nos ha dicho de que Él hizo un camino y Él ya caminó ese camino y Él dice que sigamos sus pisadas. Por lo tanto, en este día de celebración, la más grande verdad y hecho histórico que tenemos los cristianos, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es la única cosa que nosotros debemos de enfocarnos, esa celebración que trae el Espíritu Santo, no la que trae el mundo con rituales o con cosas del mundo, como el día de la saltadera, que es el día de la coneja. Easter se le conoce aquí en los Estados Unidos como el día de la coneja. Y la tradición es porque el pueblo de Israel andaba saltando de un lugar a otro, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando de resurrección? No tiene que ver nada. Pero nosotros que ya sabemos la palabra, nosotros nos gloriamos por la bendición de esas cosas. Y hay algo que la resurrección de Cristo marca una diferencia en todo el mundo, porque es en todo el mundo que se está celebrando esta hermosa bendición. No estamos en la fecha, no estamos por la tradición, estamos, hermanos, por la esencia, estamos por el significado glorioso que es la resurrección. Muchos no celebran nada. Muchos dicen que no hay que imitar la tradición del mundo. Bueno, si esto es imitar la tradición del mundo, bendita locura. Porque nosotros no estamos, hermanos, dándole la gloria al hombre. Estamos dándole la gloria a Dios. Y la diferencia de esto y otras religiones, hermanos, es que nosotros tenemos un fundador que trascendió la muerte, que estuvo en la cruz, que estuvo, hermanos, muerto 3 días, pero al tercer día, dice la palabra del Señor, resucitó en gloria. No se quedó como otros allá en las tumbas, sino que al contrario, nosotros, hermanos, estamos orgullosos de ser participantes de esta naturaleza divina, porque somos nosotros llenados de ese líder, llenados de su presencia, llenados de su gozo. Hasta este día, hermanos, nosotros le damos la gloria a Dios, no como esos musulmanes que con orgullo presentan los restos de la tumba de Mohammed que está allá en la India, no como los budistas que tienen una reliquia de la tumba de Buda, no como los chinos que también tienen una reliquia de Mahoma, de Confucio. Solamente nosotros, hermanos, los cristianos, somos los únicos que podemos mostrar la tumba
pero en esa tumba, hermanos, no hay restos porque la tumba está vacía para la gloria del Señor. Y nosotros debemos de vivir la resurrección en una manera en la cual nosotros vivifiquemos a los demás cantando, danzando, creyendo, dando, hermanos, palabras de ánimo, porque Jesucristo nos permitió, hermanos, la vida y nos guía a toda verdad. Por eso, cuando la palabra nos exhorta aquí en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, pero ahora váyase al verso 10. Amén. ¿Cómo se siente el apóstol? ¿Cómo se siente el apóstol cuando él está describiendo esta bendición? Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios para conmigo. ¿Cuánto podemos decir eso? ¿Cuánto podemos decir? Todo lo que he hecho es porque el Señor lo ha permitido en mi vida. Todo lo que yo soy, todo lo que yo me siento, ¿saben? Si de algo debe de estar usted orgulloso, es de sentirse en este día cristiano. Siéntase verdaderamente especial. Siéntase hijo de Dios. Siéntase de que el Señor está a su lado. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos hecho, hermanos, ha sido por la gracia de Dios. Todos nosotros somos llamados a estar apartados cada día en su bendición. No solamente, hermanos, un día, sino que todos los días. Pero muchas personas todavía me dicen, pastor, en pocas palabras, ¿qué es la resurrección? Muchos cristianos aún no han entendido la magnitud de saber qué es la resurrección. La resurrección para mí es seguir espiritualmente a Cristo, vivir en su palabra y amar su venida. Esas tres cosas para mí es la resurrección. Y si nosotros realmente practicamos esas tres cosas, nosotros estamos en vida en abundante. Pero también nosotros debemos de entender de que el mundo no conoce estas cosas. Muchos cristianos hoy en día le están diciendo al mundo, yo tengo a Cristo resucitado en mi vida. Pero, ¿de qué manera? ¿Cómo realmente le decimos a la gente, bueno, Cristo está en mí? Bueno, la única manera de decirlo es que vean que tú estás en nueva vida. Porque Cristo, hermanos, resucitó con poder. Cristo resucitó con gloria. Cristo resucitó con gracia, con unción. Y nosotros, si hemos sido, hermanos, puestos de muerte a vida a través del perdón, de la obediencia, del bautizo, si hemos nosotros cambiado de vida, nosotros debemos de reflejar esa nueva vida en nosotros. ¿Por qué? Porque el que realmente ha visto a Cristo resucitado no se puede quedar callado. El que realmente ha visto a Cristo resucitado tiene que hablarlo, no, tiene que gritarlo. Cuando nosotros vemos en las escrituras qué es lo que pasó, el primer personaje que se atreve a ir a la tumba, hermanos, no fueron hombres, sino que fueron mujeres. Y entre ellas estaba María Magdalena, la cual había llegado también al sepulcro. Pero nosotros vemos en Juan que María Magdalena, cuando vio a Cristo, no lo dijo, más bien lo gritó cuando comenzó a ver que el maestro no estaba y le habían dicho, él ha resucitado. Ella no caminó, ella dice que corrió, fue y dio las buenas nuevas de que Cristo había resucitado. Y si usted no se pierda, por favor, póngale ahí un espaciador a Primera de Corintios, porque vamos a estar yendo y viniendo, pero váyase a Juan, allá en el capítulo 20, verso 18, usted puede ver acá esa bendición. Juan 20, 18, hermanos. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas. Amén. ¿Quién fue
el que dio las buenas nuevas? Pues María Magdalena. ¿A quiénes? A los discípulos. ¿Y cómo fue que fue la experiencia de María Magdalena? Pues si quieres saborearla otra vez, váyase desde el verso 14. Dice el Señor en su palabra: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho que estas cosas. Yo digo que ella no caminó, corrió, gritó, dijo: el maestro me ha hablado, yo he visto al Señor. ¿Cuándo podemos decir que hemos visto al Señor en nuestras vidas? ¿Cuándo fue que lo viste la última vez? Bueno, yo lo vi en la misericordia que ha tenido conmigo, en sus favores, en la palabra que Él da, en la adoración, en la oración. Somos testigos porque somos rocas, hermanos, vivas, vivientes, y tenemos el Espíritu Santo sobre nosotros. Y a través de la palabra, nosotros tenemos que responderle al mundo: ¿has visto al resucitado? Nosotros tenemos al resucitado en nuestras vidas, y por eso nosotros ya nos andamos buscándolo, porque Él ya está dentro de nosotros. Y no solamente eso, nosotros no podemos ser egoístas. María Magdalena no se quedó con la noticia, dice que ella la compartió. Al momento de que se encontró con el resucitado, dice que ella no pudo. Lo mismo le pasó con la samaritana. Al momento que ella entendió quién era Jesús, dice que el gozo fue tan grande que ella no pudo con él, sino que salió corriendo a decirle a todo el mundo quién era Jesús. Así de que nosotros, hermanos, debemos de compartir la palabra de Dios, debemos de compartir no solamente qué es la salvación, sino también qué es la resurrección. Y hay dos preguntas que teológicamente son muy necesarias contestarlas en cuanto a la resurrección, que yo pienso que abarcan completamente el tema de esta resurrección. Y quiero tratar de responderlas en esta hermosa hora. ¿Por qué? Porque es tan necesario que no solamente sepamos que sí, ahí dice la Biblia que resucitó, pero ¿para qué resucitó? Así de que, en primer lugar, ¿qué podemos obtener de la tumba vacía y de la resurrección de Jesucristo? En otras palabras, ¿cuál es el beneficio? ¿En qué me beneficia a mí saberlo? Primeramente, hoy hay una palabra que escasea en nuestros días, y esa palabra es confianza. La confianza es algo que ya no se da, más parece que va a dejar de existir pronto en los libros de los diccionarios. Y es una palabra que es tan difícil de hallar como aquel que la vive. Por lo tanto, lo primero que tú y yo necesitamos, amén, tener la seguridad es que en la resurrección hay confianza de vida eterna. Por eso la resurrección de Cristo no solamente es un hecho histórico que lo dice la Escritura, sino que nos da muchas razones. Primeramente, todas las Escrituras hablaron acerca de esto, del resucitado. Por lo tanto, hay un inmenso poder delante de esta resurrección. Creer en la resurrección es simplemente creer en las promesas de Dios. Si Dios resucitó, también a nosotros un día nos va a resucitar, y nosotros debemos de creer en esas promesas. Si Él no tuviera el poder, en vano fuera pues que nosotros le amáramos. En vano es que nosotros le sirviéramos. En vano sería nuestra fe.
Y váyase otra vez, por favor, ahí a Primera de Corintios, ahí en el capítulo 15, y vea el verso 17. Si realmente nosotros no tuviéramos confianza en las promesas del Señor, ¿cómo estaríamos nosotros? Dice el Señor en su palabra. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? De que si Cristo no hubiera resucitado, si realmente Cristo no hubiera cumplido su palabra, entonces de nada serviría esta fe que tenemos en Él. Pero la bendición es que debemos de confiar de que Cristo sí ha resucitado de los muertos. También el apóstol Pedro habla acerca de este punto de la resurrección. Váyase conmigo a Primera de Pedro, ahí en el capítulo 1, verso 3. Amén. Dice el Señor en su palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí la palabra clave es una esperanza viva. Si usted no tiene confianza en algo, entonces su esperanza es muerta. Pero nosotros los cristianos no tenemos esperanza muerta, tenemos una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo, porque Él se levantó de los muertos. Y si Él se levantó de los muertos, es la gloria del Señor. Otra escritura que también me gustaría que usted viera conmigo, ahí seguidamente pues está el libro de los Efesios, capítulo 2, verso 5. ¿Por qué? Y esto es muy importante, porque es una promesa también cumplida. Dice el Señor en su palabra: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en bondad para Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La realidad de la salvación y la bendición de su resurrección hacen que nosotros vayamos un día por fe a estar sentados en lugares celestes. ¿Sabe por qué? Porque vienen las bodas del Cordero. Viene la bendición que nosotros vamos a estar en comunión con Él otra vez. Y esos son los lugares celestiales que está describiendo el libro de los Efesios. Porque la iglesia, hermanos, va a bajar. Y cuando la novia baje, también después de 1000 años, ¿verdad? Nosotros vamos a reinar acá con Él. Vamos a estar con Jesucristo reinando por 1000 años. Y luego va a llegar la nueva Jerusalén. Quiere decir que en los lugares celestiales que el Señor nos promete es el arrebatamiento, es el momento en el cual la iglesia se va a aparejar con su amado. Es cuando van a convivir, es cuando van a estar, hermanos, en fiesta, mientras la tribulación está pasando en la tierra. Nosotros vamos a estar en lugares celestiales con Él. Y nosotros en grande manera bendecidos. Pero de nada sirve que yo te diga esto si tú no crees en la resurrección. De nada sirve que tú estés escuchando este mensaje si realmente no vives una esperanza viva en tu corazón. La esperanza viva es estar templados en Él, estar caminando en su palabra, estar viviendo sobre eso, toda bendición grande. ¿Por qué?
porque la resurrección garantizó que el cambio de corazón se efectuara en el hombre, porque la resurrección hizo la bendición de que cada uno de nosotros, hermanos, buscáramos a Él y no más nuestras viandas. Vámonos, hermanos, al libro de Ezequiel. Ezequiel 36, 26. Fíjate bien lo que dice ahí la palabra del Señor. Amén. Cuando Ezequiel estaba profetizando para estos tiempos. Estaba hablando acerca del corazón, un corazón difícil, un corazón duro. Y dice aquí la palabra, esta fue una promesa. Y en la promesa, escuche bien, que el Señor dio en los tiempos de Ezequiel, se movieron los príncipes, se movieron los reyes, los profetas, se movieron también, hermanos, todos los discípulos, los apóstoles, la primera iglesia, todos. Y dice aquí, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Lo que el hombre todavía no ha alcanzado a hacer, no existe, no han inventado una medicina, una fórmula para cambiar el corazón duro del hombre, solamente a través de su palabra, solamente a través de este sacrificio vicario de la cruz y también del hermoso evento de su resurrección, nosotros comenzamos a tener una bendición espiritual, porque cuando el Espíritu Santo entra a nosotros es algo espiritual. Cristo está, hermanos, a la diestra del Padre, preparando morada para nosotros. Debemos de tener confianza en sus palabras. Pero aquí en Ezequiel nos dice que nos va a dar un nuevo corazón, donde va a poner espíritu nuevo dentro de nosotros. Eso solamente se da cuando la persona viene a Cristo, cuando realmente la persona está viviendo Mateo 11, 28 al 30, cuando realmente la persona cree de que Dios le puede ayudar. Esperanza divina para tu cuerpo, esperanza divina para nosotros. Por eso, cuando la resurrección llegó, garantizó que recibiéramos un corazón tan sensible que reconociera también nuestra condición pecaminosa delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ya no dejamos a Cristo en el madero. Ahora sabemos que Cristo no está en la cruz. Cristo está a la diestra del Padre. Denle un aplauso al Señor. No estamos hablando de un Cristo crucificado. Estamos hablando de un Cristo victorioso y por lo tanto es capaz de cambiar un corazón. No estamos hablando de religión, no estamos hablando de doctrina, estamos hablando de una condición de que Él a través de su resurrección pudo vencer la muerte y a través de la muerte pudo hacer que esas potestades, principados estuvieran ahí arrastrados delante de su presencia. Ahora nosotros, hermanos, sabemos que Dios es 3 veces santo y un corazón, hermanos, como dice el libro de Ezequiel, puede perfectamente, hermanos, abrir el corazón al evangelio del Señor. Cuando nosotros tenemos cambiado el corazón, cuando nosotros ya tenemos la tierra arada, cuando el Señor ya ha limpiado nuestra tierra, entonces el Señor va a sembrar palabra de Él. Y esa gracia, hermanos, la vamos a tener ¿para qué? Para tener oído ungido, para tener ¿qué? Colirio en nuestros ojos, para tener ¿qué, hermanos? Revelación, para tener ¿qué, hermanos? Discernimiento, para tener todas estas cosas que la palabra nos dice. ¿Por qué? Porque vamos a creer el evangelio y en el evangelio nos habla acerca de la resurrección, pero no nomás en el evangelio,
sino también en las epístolas. Váyase conmigo al libro de los Romanos, allá en el capítulo 10, verso 17. Amén. Cuando nosotros vemos que el corazón ha cambiado, entonces nuestra fe es real. Y dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero digo, no han oído antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces, aquí yo creo algo, hermanos, que si nosotros realmente hemos tenido ese encuentro con el resucitado, no con el Cristo en la cruz, con el resucitado, con aquel que se bajó de la cruz, con aquel que vive y reina para siempre, con aquel que tiene palabra de vida y de vida eterna. Entonces, nosotros podemos tener un efecto grande. Amén. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es don de nosotros, mas es regalo de Dios. Entonces, la gracia, hermanos, nos hace vivir en la fe. Por eso dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no puedo decir esta declaración de Gálatas 2:20 si no tengo un corazón cambiado. Yo no puedo decir esta declaración de Gálatas 2:20 si yo todavía sigo atado. ¿Por qué? Porque mi testimonio y mis frutos no son coherentes con lo que dice Gálatas 2:20. Pero por lo contrario, si yo realmente hago de la palabra que acabamos de leer en Ezequiel, hermanos, 36, entonces yo voy a decir, Señor, tú has cambiado mi corazón. Entonces, debemos nosotros de entender esa bendición. Acuérdese que al principio del ministerio de Cristo y aún hasta el final, Él anunció esta promesa de la resurrección. Hoy en día, el Espíritu también nos habla a través de la palabra y te dice que lleves fruto. El Espíritu te habló el año pasado, a principios del año, a la mitad del año y probablemente al final del año. El problema que fue, bueno, de que no pasó. ¿Por qué no pasó? Porque no escuchamos la voz de Dios, porque no tenemos fe. Y si no tenemos esa fe, entonces no hemos aprendido a tener un espíritu de oído ungido, porque el corazón no ha estado dispuesto. Hay problema en el corazón. Probablemente tu corazón en ciertas áreas está cautivo, está atado todavía y dices malas palabras y estás en rebeldía con Dios y estás en rebeldía con la gente. No quieres perdonar, no quieres hacer nada. Quieres que tú y tu vida hagan juicio cuando el único que hace juicio es Dios. Y nosotros debemos de aprender a que la justicia en el hombre es la obediencia. No podemos nosotros seguir retando a Dios. No podemos nosotros estar haciendo ojo por ojo y diente por diente. No podemos nosotros caminar de esa manera. Debemos nosotros de decirle al Señor, si yo realmente he visto al resucitado, necesito verlo en el espejo. ¿Y cuál es ese espejo? La palabra de Dios. Pero si esta palabra de Dios vive en mí, entonces yo voy a estar seguro de que el Señor tiene gracia en mi vida, porque la gracia en nuestra vida es todo en estos días. Los discípulos que anduvieron con él, hermanos, fueron varios. Podemos contarlos por cientos, pero también había multitud, pero aún así parecía que no entendían. Aún así les costaba creer
que la palabra de Dios y sus promesas eran fieles y verdaderas. Aún en el círculo secundario de Cristo, en donde estaba, hermanos, Felipe, nosotros podemos ver de que dudó del maestro. Aún así, nosotros podemos ver que en el círculo primario de Cristo, tampoco, hermanos, le tuvieron confianza y huyeron de él. ¿Qué esperamos, pues, de la gente de afuera si nosotros no tenemos confianza en él? Cuando nosotros perdemos la confianza en Dios, las personas están viéndonos y nos están diciendo, ¿ese es tu Dios? ¿Ese es el Dios que tú crees? Porque están viendo nuestras actitudes. Y nosotros, hermanos, nos convertimos simplemente en pueblo rebelde. ¿Qué le dijo Felipe al Señor? Muéstranos al Padre y nos basta. Hoy en día más parece que no te ha bastado que Él te ha salvado. No te ha bastado de que te ha sanado. No te ha bastado de que Él te ha librado, que ha reconciliado tu familia, que ha hecho tantas cosas por ti. Todavía quieres más pruebas. Todavía comienzas a tener el espíritu de Tomás, hasta no ver, no creer. Muéstranos al Padre y eso nos basta. El Señor ya te libró, el Señor ya te salvó, el Señor ya te sanó, ya te sacó de tus problemas y todavía tú estás diciendo, muéstrame más cosas y te voy a creer. El Señor, hermanos, ya hizo lo más grande por nosotros, que fue el sacrificio en la cruz. Denle un aplauso al Señor. Esa es la mejor y la mayor herencia que tú y yo podemos tener en vida. La iglesia debe aprender, hermanos, que el primer beneficio de la resurrección es tener confianza. Jesús, con toda seguridad, le dijo, ¿cuánto tiempo? Muchos se jactan tener años en el Señor, pero aún tienen la fe de vista. El Señor te reprenda en esta hora si tú estás en esos pasos todavía. ¿Y qué pasó? Tanto tiempo que yo estoy dentro de vosotros y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo que he estado contigo y no me has conocido, Gloria. No me has conocido, Juan. No me has conocido, diga su nombre. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Dices tú, ¿cómo dices tú? Muéstranos. A mí, hasta este día, personas me hablan de la radio y me dicen, pastor, vamos a ser claros. Si usted me muestra a Cristo, yo le creo. Así de fácil. Y yo le digo, ¿quieres que te lo muestre? Claro. Entonces, les digo, aquí está. Cristo está en su palabra. Pero si tú no la lees, no lo vas a conocer. Y no solamente es leerla, sino vivirla. Muchos quieren conocer a Dios porque dicen que no existe, que no es cierto, pero no se atreven a leer la palabra ni a vivirla. Entonces, ¿cómo pues vamos a seguir caminando? También Cristo, hermanos, cuando estuvo en vida, sorprendió a mucha gente porque Él proclamaba que era el único camino y era la vida eterna. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo a Marta. ¿Crees esto? Esas palabras se las dijo, ¿verdad? A Marta, la hermana de Lázaro y de María. Hoy estamos viviendo, hermanos, en unos tiempos en donde las personas están dudando del poder de Dios. Y yo comienzo a levantar las manos y digo, Señor, ahí están tus promesas, ahí están en tu palabra, ahí está el resucitado, ahí está el que me está prometiendo vida y vida eterna,
Ahí está el que me está diciendo que tengo que continuar, tengo que creerle. Cuando nosotros tenemos esa esperanza, las personas pueden decir tres cosas: que Cristo es mentiroso, que Cristo es loco o que Cristo realmente es el Señor. Y cuando yo escudriño la palabra, yo sé que ni es mentiroso, ni era un loco, sino que es mi Señor y Salvador Jesucristo. Él es el que vino a morir y resucitó por mí, y por eso, bendita locura, si nosotros nos llaman locos o mentirosos, pero nosotros sabemos que la verdad está en nuestro corazón, porque ya no hay un corazón de carne, porque nuestra esperanza es una esperanza viva. Acuérdense, la resurrección es una palabra, esperanza viva, y la esperanza, hermanos, no debe de ser muerta. La esperanza viva que tenemos es que por gracia somos salvos, y esto no de Dios, mas Dios está en control en nosotros. Por eso, la prueba más contundente de la resurrección, hermanos, es que un día como hoy, ni los sacerdotes, ni los romanos, ni los enemigos de Cristo hallaron el cuerpo. Un día como hoy, hubo una revuelta en esa ciudad. Un día como hoy, hubo gozo. Un día como hoy se derramaron muchas lágrimas de gozo. Un día como hoy se prendió otra vez esa esperanza viva. Ella la creía muerta. Un día como hoy, el Señor dijo: he aquí estoy. No busques, dijo el ángel, al que está vivo en la tumba, en los muertos. Entonces, comenzaron, hermanos, a decir e inventar muchas cosas. Y nosotros sabemos que las hipótesis en esos momentos fueron bien crueles. La primera fue de que dijeron de que los discípulos se habían robado el cuerpo cuando ellos tenían mucho miedo. Entonces, la tumba, hermano, de Cristo estaba vacía, pero no por sus discípulos. Esa tumba nunca fue abierta por mano de hombre, sino por gracia y voluntad de Dios. Amén. Y la puerta de tu estorbo, levanta la mano. Yo no sé cuál es el estorbo que tienes en este día, pero yo creo en el resucitado, que esa puerta que está estorbando a tu vida, no va a ser mano humana que la va a quitar, sino el poder de Dios. Así de que llámese situación económica, llámese problema familiar, llámese enfermedad, cualquiera que sea esa piedra que está cubriendo tu problema, el Señor va a venir y la va a quitar en el nombre de Jesús. Va a quitarla. Las autoridades judías dijeron que se habían, ¿verdad?, robado el cuerpo, pero tú sabes que eso es mentira, porque los romanos tenían pena de muerte aquel que desobedecía una orden, pero nosotros vemos que a los soldados romanos que estaban custodiando no los mataron, al contrario, les dieron dinero. Entonces esa fue una burla, mentira. Jesús, otro dice que no murió, solamente fingió su muerte. Una persona científicamente que saca agua de su cuerpo está clínicamente muerta. Y Cristo derramó hasta la última gota de sangre por usted y por mí. La gloria sea para el Señor. Así de que la última opción, la que realmente es la verdadera, es que realmente Jesucristo resucitó de entre los muertos. Esa es la verdadera razón de la historia. Esa es la historia que muchos no quieren contar. En segundo lugar, la segunda pregunta que nos tenemos que preguntar hoy es: ¿de qué me sirve a mí saber que hay resurrección? Bueno, pues
La primera cosa que aprendimos, hermanos, es que hay garantía de perdón en nuestros pecados. Y nosotros ya vimos allí en 1 Corintios 15:17 que si Cristo no resucitó, en vana sería, hermanos, nuestra fe. En vana sería toda nuestra bendición. Segundo lugar, nos dio la garantía de poder obedecer y resistir al pecado. Porque como dijimos en Romanos 6:4, dice que porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros debemos de andar en calidad de vida. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos siendo otra naturaleza. Amén. Entonces, todas las bendiciones del Señor nos dio la garantía de la veracidad de nuestra predicación. ¿Por qué? Váyase conmigo otra vez ahí a 1 Corintios, ahí en el capítulo 15, verso 14. Y dice la palabra, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. De nada serviría que nosotros estuviéramos predicando de un Cristo vivo cuando está muerto. Entonces no tendría validez. ¿Por qué? Porque aquí dice el verso 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios, que el que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. En vano sería el testimonio de los apóstoles, en vano sería nuestra predicación, en vano hubiera sido, hermanos, que un impostor hubiera hecho eso. Pero ¿qué pasa? Que nosotros sabemos que el cuerpo de Cristo es auténtico, que nosotros no nos inventamos esa bendición. Aunque muchos que hay en el cuerpo de Cristo no han nacido otra vez. Por eso dijo la palabra de Dios en Mateo 15:18. Tuvo que reprender a esos fariseos. Hipócritas, les dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Algo pasa en el pueblo de Dios, que el Señor se cansó de que estuvieran imitando ser cristianos. El Señor ya se cansó y comenzó a sacudir a esas iglesias para que entendieran de que no podemos seguir en una apariencia. No podemos decir que nos amamos cuando estamos, hermanos, disgustados con alguien más. Debemos nosotros de sacudir realmente esas fibras en nosotros y decir realmente si Dios ha hecho un milagro de vida y si yo realmente tengo esa esperanza viva. ¿Por qué? Porque la bendición acá lo demanda. Por eso Gálatas 2:2 dice, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Mucho daño a veces hacemos al cuerpo de Cristo. Pero el Señor, hermanos, nos procesa. Y es en los procesos, hermanos, que nosotros vamos a ver nuestra purificación. A veces, hermanos, los procesos no es que Dios los quiera mandar. A veces, hermanos, nosotros, hermanos, comenzamos nuestros procesos. Y esos procesos son para que aprendamos, hermanos, a temer a Dios. Y eso camina de acuerdo a nuestra obediencia. ¿Qué más nos dio? La garantía de que no somos dignos de lástima porque somos envidiables. ¿Qué dice el verso 19? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero eso no es cierto, porque Cristo resucitó. Y entonces nosotros vemos el verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Ahí está. Nosotros sabemos que no damos lástima. Nosotros sabemos que somos especial tesoro. Somos la niña de sus ojos. Somos creación de Jehová. Somos bendición para el Señor. Y no solamente para el Señor, sino para los demás. Y nosotros debemos de creer en esa bendición. Nuestra vida no da lástima. Nuestro servicio cristiano no es motivo de vergüenza. Al contrario,
cuando un cristiano realmente le trabaja al Señor, oye muchas veces estas palabras: tú me eres de bendición, me eres de bendición para mi vida. Y usted le da la gloria a Dios. Entonces, todo tiene sentido. Entonces, todo tiene sentido. Qué triste es que nos digan como Pedro le dijo al maestro: me eres estorbo. Apártate de mí, Satanás. Me eres estorbo. Pero cuando realmente hay un servicio, cuando realmente hay una relación con el Señor, somos bendición. Nos dio la garantía de que vamos a resucitar un día también. Mas ahora Cristo ha resucitado. Amén. Y esa resurrección, hermanos, va a hacer que nosotros vamos a tener el proceso de que nuestros cuerpos van a ser transformados y vamos a irnos juntamente, amén, con aquellos que van a resucitar. Así de que Cristo, hermanos, es la bendición de nosotros. Cristo es lo que nosotros necesitamos buscar. Jesucristo nos da una firme esperanza. Jesucristo nos dice que todo lo que nosotros necesitamos hacer, debemos de hacerlo. Y nosotros también, hermanos, debemos de sentirnos agradecidos. ¿Sabe por qué? Porque usted debe de cambiar su mundo. Cuando su mundo cambia, es porque el Señor llegó. Y su mundo ya cambió. La primera evidencia es que usted ya cambió sus palabras. Pero si en usted todavía hay palabras que no son de edificación, quiere decir que usted no ha limpiado su corazón. Y es tan fácil de limpiarlo si usted se arrepiente. Pero muchas veces nosotros detenemos nuestro corazón para que se arrepienta. Y entonces comenzamos, hermanos, a llenarnos de suciedad. Cuando el Señor ya nos hizo libres y debemos de quitarlo. Cuando los discípulos le fueron abiertos los ojos allá en el camino de Maús, entonces vieron al resucitado. Qué importante aprender del camino de Maús. Tanto tiempo pasaron caminando con el maestro y no lo vieron. Tú puedes caminar años a la par de Jesús, pero no ver que era Jesús. Tú puedes caminar años a la par de tu familia que se está esforzando y no ver gracia en ellos, porque tú tienes esa situación en tu vida que no has arreglado con Dios. Tú tienes que caminar, pero caminar en obediencia, no en tu verdad, sino en la verdad. Y cuando nosotros hacemos eso, gloria a Jesús. El día de la resurrección llegó. El día de ser diferentes ha llegado. Y llegado para quedarse. Cuando los discípulos supieron de que el maestro, hermano, fue otra vez a ellos, dice que esa esperanza cambió en ellos. Hoy empieza la resurrección de tus metas, de tus talentos, de tu ministerio, de tu matrimonio. Eso que estaba enterrado, el Señor lo quiere liberar. Hoy el Señor quiere resucitar los imposibles en tu vida. Hoy el Señor quiere resucitar las cosas que dices todavía no puedo. El Señor puede. Amén. Si nosotros realmente le entregamos el corazón, si nosotros, hermanos, le entregamos nuestro presente, Él va a tener control de nuestro futuro. Y nosotros vamos a tener esa esperanza activa y viva, esa esperanza en prosperidad. Pero hoy tienes que tener esa fe, no la fe de vista, sino la fe que te hace crecer, esa fe en esperanza. Con esto voy concluyendo. Es el momento, iglesia, que Dios ha escogido para nosotros. Fuego Santo, el devolver la vida ha sido una oportunidad gloriosa en nosotros, porque el Señor nos ha dado algo para que lo compartamos. ¿Cómo puede esto suceder? ¿Para qué
el Señor nos está dejando con vida para dos razones: o para procesarnos y cambiar, o para seguirle sirviendo. Solamente para esas dos razones Dios nos hizo pasar esta pandemia: para procesarnos y cambiar, o para seguir sirviéndole con amor. Esa es la realidad de un cristiano que vive la resurrección. Solo creer es la bendición. Y hay un salmo que yo quiero que lo abraces. Si de algo te tienes que recordar, es de este salmo. Este salmo ha llenado mi vida. Salmo 118, 17. Y aquí yo quiero que tú recibas esto literal de Dios, porque cuando yo leí esa parte, mi corazón saltó. Ayer fue un día muy especial para mí, porque yo estuve en la bendición de Dios, preparando esta bendición. Y el Señor me puso en esta cita, y el Espíritu me ministró y me dijo: tómalo literal y créelo, levante la mano y usted declárelo. Declárelo a su familia, declárelo a su vida. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Ahí está todo, Señor. Lo que nos queda en la fe en Jesucristo, por la fe en Jesucristo será. Si tú recibes esta palabra en la fe de Jesucristo, por la fe de Jesucristo obrará. Por eso, este día es de victoria, de triunfo, de vida. Esta promesa de los salmos, hermanos, es para cada uno de nosotros que estamos naciendo en Cristo, que hemos sido lavados por su sangre, y nosotros debemos de tener esa fe en la roca que es Cristo. Él fue hombre, nació, murió, resucitó y está en gloria. Hoy necesitamos preparar nuestro corazón y decir: Señor, en estos tiempos tú me vas a dejar, pero me vas a dejar para procesarme y ser mejor y para servirte. Porque yo declaro con todo mi ser y con todo mi corazón: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Eso es lo que el Señor me puso en mi corazón. Iglesia, tómalo, créelo, vívelo. Y ahora, hermanos, prepárese, porque es el tiempo de darle gloria a Dios 3 veces al Señor. Levante sus manos y demos 3 gritos de júbilo y digamos: gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por este acontecimiento de su resurrección. Denle un aplauso al Señor. Él es el que nos da, el que nos llena, el que nos hace sentir las bendiciones cada uno de nosotros. Aleluya. Padre, he predicado tu palabra. Tu palabra es verdad. Y tu palabra nos ha enseñado tantas bendiciones, pero también nos ha desafiado a que mantengamos ese corazón abierto en Ezequiel, que nosotros tengamos esa esperanza viva. Y también, Señor, que vivamos de acuerdo al resucitado, para que nosotros tengamos gracia en nuestra vida y nos apoderamos de la palabra de Salmo, Señor. Esa palabra, Padre Santo, que ha venido, Padre, como una esperanza viva, porque confiamos en ti. Gracias, Cristo de la gloria. La honra y la gloria sea al que vive para siempre. Amén y amén. Gloria a Jesús.